A lo largo de la historia, personas de todos los orígenes han quedado cautivadas por historias de individuos que parecen existir en un plano superior, tocados por lo divino. Estas figuras, a menudo reconocidas como santos, son veneradas por su piedad, su fe inquebrantable y su encarnación de virtudes que nos esforzamos por emular. Pero más allá de sus vidas ejemplares, hay un elemento que realmente los distingue en el tapiz de la historia: lo milagroso. Desde curar a los enfermos hasta predecir el futuro, los relatos de milagros atribuidos a los santos son tan diversos como asombrosos. Estas historias sirven como testimonio del poder ilimitado de la fe y ofrecen una visión de un reino donde lo imposible se vuelve posible. Las vidas de los santos cristianos, marcadas por la devoción, están entrelazadas con relatos de milagros. Estos eventos extraordinarios, atribuidos a la intervención divina, han servido como piedras angulares de la fe. La levitación y la teletransportación desafían nuestra comprensión del mundo físico. Estos actos plantean preguntas sobre la naturaleza de la realidad y los límites del potencial humano. Las historias de levitación y teletransportación continúan intrigándonos e inspirándonos. Para comprender realmente el significado de la levitación y la teletransportación en la vida de los santos cristianos, debemos viajar de regreso a las épocas en que vivieron. La mayoría de estos relatos surgen desde finales del Imperio Romano hasta el período medieval, una época en que el cristianismo se extendía rápidamente por toda Europa y más allá. Esta era, a menudo denominada la Era de la Fe, se caracterizó por una creencia profundamente arraigada en lo sobrenatural, donde los milagros no se veían como anomalías imposibles, sino como evidencia tangible del poder de Dios obrando a través de individuos devotos. Durante este período, las líneas entre lo terrenal y lo divino a menudo se desdibujaban. La gente veía a los santos, individuos reconocidos por su excepcional piedad y cercanía a Dios, como intermediarios entre lo humano y lo celestial. Los santos eran venerados no solo por sus vidas santas, sino también por su capacidad de interceder ante Dios en nombre de la gente común, realizando milagros que demostraban el impacto tangible de la fe. Estos milagros, incluidos la levitación y la teletransportación, no eran simplemente vistos como espectáculos, sino que cumplían funciones vitales dentro del tejido social y religioso de la época. Brindaban consuelo y esperanza en tiempos difíciles, reforzaban las enseñanzas religiosas y atraían nuevos conversos a la floreciente fe cristiana. Los relatos de estos milagros, a menudo documentados por monjes y otras figuras religiosas, se difundieron a través de sermones, relatos escritos y vidrieras, solidificando la reputación de los santos e inspirando asombro entre los fieles. La Edad Media estuvo marcada por el fervor espiritual y grandes trastornos. Las plagas, guerras y pobreza eran comunes. La fe sirvió como un faro de esperanza y consuelo. Los santos, con habilidades extraordinarias, ofrecieron pruebas tangibles del poder de Dios. Las historias de santos trascendiendo limitaciones físicas testificaron la fuerza de la fe. Sección 3. Legado perdurable, de las maravillas medievales al misticismo moderno. Si bien la era de la fe puede haber menguado, la fascinación por los santos y sus habilidades extraordinarias ha perdurado a través de los siglos. Las historias de levitación y teletransportación, que alguna vez estuvieron confinadas principalmente a textos religiosos y tradiciones orales, han impregnado la cultura popular, inspirando innumerables obras de arte, literatura y cine. Desde las elevadas alturas de las catedrales góticas, adornadas con vidrieras que representan santos levitando, hasta los cuentos fantásticos de héroes teletransportándose en novelas de fantasía modernas, los ecos de estas antiguas maravillas continúan resonando en nuestra imaginación colectiva. Incluso en un mundo secularizado cada vez más moldeado por la racionalidad científica, el atractivo de lo milagroso sigue siendo potente. El deseo humano de creer en algo más allá de nosotros mismos, de encontrar significado y propósito en un universo que a menudo se percibe como indiferente, trasciende las fronteras culturales e históricas. Las historias de santos levitando y teletransportándose, independientemente de si uno las acepta como verdades literales o narrativas simbólicas, apelan a este anhelo humano fundamental por lo extraordinario.
Estos relatos continúan provocando debates y discusiones, desafiando nuestra comprensión de lo posible y llevándonos a considerar los límites del potencial humano. Sección 1. El vuelo de San José de Cupertino, una vida elevada. Entre los santos más famosos por sus levitaciones, San José de Cupertino ocupa un lugar especial. Nacido en 1603 en Cupertino, Italia, José d'Essa, como se le conocía originalmente, mostró una profunda piedad desde muy joven. Incluso cuando era niño, a menudo caía en éxtasis, con el rostro iluminado por una alegría radiante. Estas experiencias, inicialmente descartadas por algunos como meras fantasías infantiles, presagiaban la extraordinaria vida que le esperaba. El camino de José hacia la santidad no estuvo exento de desafíos. Tuvo dificultades académicas, enfrentando dificultades en sus estudios y sin poder sobresalir en entornos de aprendizaje convencionales. Sin embargo, su fe simple y su devoción inquebrantable brillaron, atrayendo la atención de los frailes franciscanos, quienes reconocieron una chispa de divinidad en él. Aceptado como hermano lego, José se dedicó de todo corazón al servicio de Dios, abrazando la humildad y la obediencia con una dedicación inquebrantable. Fue durante este período que comenzaron las levitaciones de José, a menudo provocado por momentos de intensa oración, música religiosa o incluso la mera mención de la Virgen María, a quien le tenía una devoción particular. José se encontraba elevado del suelo, a veces elevándose a alturas impresionantes. Estas levitaciones no fueron sucesos solitarios confinados a la privacidad de sus propias oraciones. Ocurrieron en público, durante los servicios religiosos e incluso en presencia de altos funcionarios de la Iglesia, dejando a los testigos asombrados y, a menudo, abrumados por un sentido de lo divino. Sección 2. Santa Teresa de Ávila. Entre el éxtasis y la gravedad, Santa Teresa de Ávila, una figura destacada del Renacimiento español y doctora de la Iglesia, ofrece una perspectiva más matizada sobre el fenómeno de la levitación. Nacida en 1515, Teresa ingresó en un convento carmelita en su juventud, buscando una vida de oración y contemplación. Teresa experimentó intensas visiones místicas y éxtasis espirituales, a menudo acompañadas de fenómenos físicos como la levitación. En su autobiografía, describe haber sido levantada del suelo contra su voluntad, sintiendo una mezcla de miedo y euforia. A diferencia de San José de Cupertino, las experiencias de Teresa tendieron a ser más privadas, ocurriendo durante momentos de oración solitaria. Le preocupaba que estos fenómenos se malinterpretaran, atrayendo la atención hacia ella misma en lugar de hacia Dios. Esta lucha interna entre las manifestaciones extraordinarias de su vida espiritual y su deseo de humildad hace que el relato de Teresa sea particularmente convincente. Sección 3. El predicador levitante, San Vicente Ferrer, y el poder de la palabra. San Vicente Ferrer, un fraile dominico y renombrado predicador que vivió en el siglo XIV, agrega otra capa de intriga al fenómeno de la levitación. Conocido por sus feroces sermones y sus incansables viajes por Europa, predicando el arrepentimiento e instando a un retorno a los valores espirituales, Vicente poseía un carisma y una elocuencia que cautivaban al público. Sus palabras parecían tener un poder que trascendía el lenguaje, encendiendo la fe e inspirando profundas conversiones dondequiera que iba. Se dice que durante sus sermones más apasionados, cuando Vicente llegaba al clímax de su mensaje, sus pies abandonaban el suelo. Su cuerpo levitaba como sostenido por el fervor de sus propias palabras. Estas levitaciones no eran meros adornos teatrales, sino que parecían estar intrínsecamente ligadas al poder de su predicación. Los testigos informaron haber sentido una presencia tangible de lo divino durante estos momentos, como si las palabras de Vicente, combinadas con su elevación física, abrieran un canal entre el cielo y la tierra. Lo que hace que las levitaciones de Vicente sean particularmente fascinantes es su conexión con el acto de la comunicación. Su capacidad para conmover a sus oyentes
tanto física como espiritualmente, habla del poder del lenguaje para trascender sus limitaciones y tocar el ámbito de lo milagroso. Ya sea que uno interprete estos relatos literal o simbólicamente, sirven como testimonio del impacto extraordinario de la expresión humana, particularmente cuando está impulsada por la convicción y una profunda creencia en el mensaje que se transmite. Sección 1. San Antonio de Padua, un puente entre continentes. San Antonio de Padua, conocido por su elocuencia y patrocinio de los objetos perdidos, también está asociado con un notable relato de teletransportación. Nacido en Lisboa en el 1195, Antonio se unió a la orden franciscana y predicó por toda Italia. Se dice que se teletransportó para predicar en Roma y Padua simultáneamente. Este milagro dejó un profundo impacto en todos los presentes. Sección 2. Los viajes instantáneos de San Francisco Javier. La fe conquistando la distancia. San Francisco Javier, el apóstol de las Indias, es una figura imponente en las misiones cristianas. Nacido en España en 1506, se embarcó en una misión para difundir el Evangelio en Asia. Sus esfuerzos por compartir el mensaje cristiano le valieron un lugar entre los misioneros más célebres. Relatos sugieren que Francisco experimentó teletransportación, apareciendo en lugares distantes. Documentos jesuitas describen casos donde Francisco apareció en lugares lejanos, superando cualquier medio de transporte conocido. Un relato habla de su aparición en un barco pirata frente a la costa de la India. Los piratas capturaron prisioneros cristianos para venderlos como esclavos. Francisco oró fervientemente por su liberación. Para asombro de todos, apareció en la cubierta del barco. Su presencia y fe impresionaron a los piratas, quienes liberaron a los cautivos. San Martín de Porres, un hermano lego dominico venerado por su humildad y servicio a los pobres y enfermos en el Perú del siglo XVI, ofrece una perspectiva única sobre la bilocación. Nacido en Lima, Martín enfrentó prejuicios desde temprana edad. A pesar de estos desafíos, abrazó una vida de piedad y fe, dedicándose a servir a los marginados. Existen relatos que sugieren su bilocación, apareciendo en dos lugares diferentes para consolar a los necesitados. Los relatos de levitación y teletransportación atribuidos a santos cristianos presentan un desafío fascinante para nuestra comprensión del mundo. ¿Cómo podemos conciliar estos eventos extraordinarios con nuestra cosmovisión moderna, científicamente informada? Desde una perspectiva científica, la levitación y la teletransportación permanecen en el ámbito de lo hipotético. Para los creyentes, estos fenómenos son expresiones del poder divino. Un enfoque para comprender los relatos de levitación y teletransportación asociados con los santos cristianos es verlos a través del lente de la metáfora y el simbolismo. En lugar de interpretar estas historias como eventos físicos literales, podemos considerar las verdades espirituales más profundas que podrían transmitir. Bajo esta luz, la levitación, con su imagen de elevarse por encima de la tierra, puede verse como una poderosa metáfora de la trascendencia espiritual, el desapego de las preocupaciones mundanas y una unión más cercana con lo divino. El acto de levitar, a menudo descrito como algo que ocurre durante momentos de intensa oración o éxtasis espiritual, podría representar el ascenso del alma hacia Dios, una liberación de las limitaciones del mundo material y un anhelo por un reino superior. La imagen de un santo suspendido en el aire, aparentemente ingrávido y bañado por una luz celestial, podría simbolizar la liberación de las cargas terrenales y el logro de un estado de iluminación espiritual. Esta interpretación metafórica se alinea con el énfasis en la elevación espiritual y la búsqueda de la santidad que se encuentran en muchas tradiciones religiosas. De manera similar, la teletransportación, con su capacidad para colapsar la distancia y desafiar las limitaciones del tiempo, podría interpretarse como una metáfora de la naturaleza ilimitada del poder de Dios y la interconexión de todas las cosas. Los relatos de santos que aparecen instantáneamente en lugares distantes, a menudo para ofrecer ayuda o consuelo a los necesitados, podrían simbolizar la naturaleza siempre presente de la gracia divina y la idea de que la ayuda espiritual siempre está disponible para quienes la buscan.
Los relatos de levitación y teletransportación atribuidos a santos cristianos siguen siendo enigmáticos, desafiando una categorización fácil y resistiéndose a explicaciones definitivas. La ciencia puede ofrecer explicaciones plausibles para algunos milagros reportados, pero otros desafían nuestra comprensión actual. Esta tensión entre lo conocido y lo desconocido, lo explicable y lo inexplicable, se encuentra en el corazón de la fascinación por estas historias. Las historias de santos levitando y teletransportándose, entretejidas en la historia cristiana, continúan resonando con un poder que trasciende el tiempo y las fronteras culturales. Estos relatos, transmitidos de generación en generación, ofrecen vislumbres de un reino donde lo imposible parece alcanzable, donde la fe se cruza con lo extraordinario. El legado perdurable de estas historias no radica necesariamente en probar o refutar la existencia de milagros, sino en su capacidad para inspirar, desafiar y conectarnos con un sentido de asombro que trasciende los límites de la lógica y la razón. En un mundo cada vez más impulsado por datos, evidencia y explicaciones científicas, estos relatos ofrecen un contrapunto, un recordatorio de que existen ámbitos de experiencia que pueden eludir para siempre nuestros intentos de cuantificación y análisis. El verdadero poder de estas historias, entonces, puede no residir en su exactitud literal, sino en su capacidad para tocar el corazón humano y encender la imaginación. Nos recuerdan que la experiencia humana abarca más de lo que se puede medir y explicar, que existen ámbitos de fe, intuición y percepción espiritual que desafían una categorización fácil. Ya sea que uno se acerque a estos relatos como un creyente devoto, un escéptico curioso o en algún punto intermedio, hay un atractivo innegable por lo extraordinario, una fascinación por la posibilidad de que nuestro mundo sea un lugar más mágico y misterioso de lo que a menudo percibimos. En última instancia, las historias de santos levitando y teletransportándose, transmitidas a través de siglos de experiencia humana, sirven como poderosos recordatorios del poder perdurable de la creencia, el atractivo de lo desconocido y la capacidad ilimitada del espíritu humano para buscar la conexión con algo más grande que él mismo. Nos invitan a abrazar el misterio, a reconocer los límites de nuestra comprensión y a permanecer abiertos a la posibilidad de que nuestro mundo esté lleno de maravillas que continúan eludiendo nuestra completa comprensión.